Voy a invitarles para que inclinen su rostro y vamos a orar mientras permitimos el ingreso de algunos que puedan llegar. Oremos, querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias a ti por tus bendiciones, por tus cuidados, por la diligencia que han tenido este grupo de estudiantes en aceptar esta clase extra para dar proceso a las exposiciones del Renacimiento. Oramos, Señor, para que todo el proceso de esta actividad pueda desarrollarse y podamos entonces cumplir con el espacio para que ellos puedan demostrar así los conocimientos adquiridos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en tanto que llega el resto, voy a poner aquí que el 1308 tuvimos una clase extra y voy a marcar los asistentes. Davinson Otavalo, tenemos Juan Andrés, ¿quién es? Juan Andrés Talero, no, más bien aquí está Andrés Fernando Sainz, Daniel Quintero, Gabriela Valencia, Gabriela, Maldonado, Juan, Camilo Jiménez, Juan Pablo Talero, el otro Talero, y Sebastián Colina, Juan Camilo Leal. Señor. No estoy ahí mirando quiénes están ahí en la clase para anotarlos en la lista. Bueno. ¿Quién más me falta? Kevin Higuera. Y Michelle Gómez. 6, 8, 10, 12. Tengo una lista. Sí. Daily Sierra. Sierra Carreño. Es la voz que mi hermana tenía y entonces esto es el nombre y Tú puedes pinchar ahí en los 3 botoncitos que hay y puedes renombrar. Bueno, yo creo que ya no van a llegar, así que entonces vamos a iniciar. Vamos a compartir. Aquí ya hemos abierto. Bien, ¿quiénes son los compañeros de Juan Sebastián? Andrés Fernando. Sainz.
conferencia y todos quedamos llorando. ¿Y quién subió la presentación? Andrés. Andrés Sainz. Sí, señor. Listo. Vamos a abrirla. Estarían dos presentes. Porque Jefferson no ha llegado. Note aquí, Profe, señor. que le acepte la invitación a César para que se meta. Yo le he aceptado a todos la invitación. Mm, Buenos días, profe. Buenos días. Ni por A ni por B. Hola, ¿me escuchan? No puede ser que el gráfico tan grande. Otra vez se cayó el internet.
Ay, santo cielo bendito. Hola, 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 ¿me escuchan? Ok, ya recuperamos el control del sistema. Hubo un problema con el internet en las dos redes. Vamos a ver si ahora sí podemos. Bueno, la dificultad que está viendo con la presentación es que está creada directamente aquí con los documentos. No la crearon en PowerPoint para subirla. Entonces por eso no la estamos pudiendo visualizar como hacíamos ayer con las otras. Porque lo que me da aquí es el panel para yo editarla. Es decir, para yo cambiarle teoría, para cambiar lo que escribieron, para quitar o poner. Vamos a ver desde esta perspectiva, a ver si aquí se ve un poco mejor. Bueno, listo, pueden comenzar. Corina, ¿me escucha? Science. No les escucho. No se escucha, no han encendido.
Ah, listo, profe. Es que estábamos silenciados. Listo. Función del humanismo social, Colegio Adventista de Tel. Función del humanismo. A finales del siglo y principios del siglo aparece una filosofía a primeros años. No se le oye. ¿Qué pasó? ¿Por qué apagó el micrófono? Se me silenció. Pero que todavía está silenciado. Yo no he silenciado a ninguno. Ustedes sencillamente pueden prender los micrófonos. Listo. Difusión del humanismo. La difusión del humanismo se creó a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, donde aparece una filosofía idealista como respuesta a las inquietudes culturales y no satisfechas por la cultura clerical. El método es conocido. Estos pensamientos llegaron a manos de una élite intelectual de humanistas italianos que se encargaron de su extensión y desarrollo por todas las principales ciudades de Europa. La difusión del humanismo fue posible a través de la imprenta, intercambios culturales y científicos y la enseñanza. El humanismo se difundió rápidamente por toda Europa, sobre y a través de academias, como Florencia, Nápoles y Roma, universidades como Alcalá en Henares en España, Lovaina en Bélgica o Cambridge y Oxford en Inglaterra. Las ideas humanísticas también se propagaron gracias a la propagación masiva de libros y productos, a la invención de la imprenta
así en la década de 1450. Espera, profe. Por una de las cosas que realizó la difusión del humanismo fue la imprenta. Entonces, ¿qué es la imprenta? La imprenta se refiere a un mecanismo capaz de reproducir textos e imágenes en un soporte de papel, de tela o de otros materiales, con el fin de producirlos a gran escala. Inicialmente operaba a base de 2 placas metálicas entre las cuales introducían el material a imprimir y en las cuales se había distribuido y entinado los moldes tipográficos o letras en el orden correcto del texto. Entonces se presionaba las palancas y el texto quedaba marcado en la superficie. ¿Y qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual interesado por los estudios de la cultura, que según sus exponentes hace al hombre verdaderamente humano. Origen de la imprenta. La imprenta tuvo numerosos antecedentes en los distintos sellos y inscripciones inventados por las escrituras antiguas para manejar su burocracia o producción, ilustraciones ceremoniales. Los chinos, por ejemplo, quienes habían fabricado el papel de arroz y Volviste a cerrar el micrófono. Bueno, aunque la imprenta tuvo numerosos antecedentes, los distintos sellos y inscripciones inventados por las culturas antiguas para manejar su burocracia y reproducir ilustraciones ceremoniales. Como los chinos, por ejemplo, ellos construyeron el papel, ellos fabricaron el papel de arroz y inventaron en el siglo un sistema de porcelana que permitía reproducir sus caracteres a partir de moldes de porcelana. Pero la imprenta moderna como tal surgió más o menos en 1450 de la mano de Johannes Gutenberg. Otra rama de la difusión del humanismo son los intercambios culturales y científicos. Los humanistas viajaron por toda Europa, ejerciendo como transmisores las tradiciones y costumbres de los países visitados. Por tanto, ellos importaron y exportaron la cultura, generando una reactivación de la vida urbana y comercial. El hombre humanista del siglo XVI empieza a tener esta excepción de integración cultural del continente. Con sus viajes y actividades empezaron a tomar conciencia nacional de los reinos europeos y en este movimiento se llegó a alcanzar un significado universal que fue la desvinculación de las raíces italianas para hacer de él eterna una meta para la civilización europea e incluso mundial. Por último, la otra rama de la difusión fue la enseñanza. Una cosa que se sabe de la enseñanza es que la educación en estos países estaba financiada por parte de los nobles y burgueses. La fundación de nuevas universidades, escuelas, academias construyeron
de la escolástica medieval. Y volviendo a las materias de gramática, retórica, histórica, poesía y filosofía moral. Una enseñanza orientada hacia la vida laica y no exclusiva para la formación de teólogos. La idea de que las fuentes grecolatinas debían ser recuperadas por el humanista Martín Ferreira. Clásicas. Y él se vio favorecida e impulsada por la llegada de bizantinos y manuscritos griegos. También las lenguas vernáculas se limitarían a la expresión literaria y cultural, aunque con el paso del tiempo estas lenguas apartarían al latín. ¿Listo? Bien, por aquí vi, ¿dónde era? Creo que en esta. Aquí. A la hora de escribir nombres propios, ustedes deben tener la ortografía de ellos, vean. Está hablando de universidades, o sea, los nombres que va a dar de estas universidades son nombres propios. La Universidad de Alcalá, así que debería escribirse con mayúscula. La Universidad de Lovaina, debe escribirse con mayúscula. La Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford. Ahora, el nombre de los países: España, Bélgica, Inglaterra. De la misma manera, son nombres propios. Les he repetido varias veces en varios escenarios. Por favor, acostúmbrese. Póngale una mayúscula a los nombres propios, porque es importante. Ahí queda, no se aprecia esa escritura, y eso le quita puntos a usted, porque está haciendo una presentación para la defensa. Y aquí también ténganlo en cuenta: siempre que iniciemos un párrafo arrancamos con mayúscula. Entonces vale reportar eso. Y otra recomendación que les hice antes de cuando les dejé las exposiciones: usen tamaño de texto para la diapositiva, tamaño 28 como mínimo, pero el más apropiado es el tamaño 32. De esa manera, mire, las diapositivas quedan menos cargadas de texto, menos. Usted ve, cuando yo les hago las diapositivas de las clases que yo les preparo, usted no ve que yo hago este montón de texto, sino que les presento más grande para que podamos verlas, para que podamos apreciarlas. ¿Listo? Esas recomendaciones ténganlas en cuenta de aquí en adelante. Cada vez que haga una exposición, cada vez que usted tenga que presentar una diapositiva, en la materia que sea, ponga por práctica. No es que porque es español que entonces sí voy a tener en cuenta la ortografía. No, en sociales, en biología, en química, en matemática, tenga en cuenta esas reglas, porque son para la vida. No solo son para un área específica, son para la vida. Entonces, la nota para ustedes queda así: el compañero que no expuso tiene 50, puesto que se espera que estuvo en la preparación de la diapositiva, a menos que ustedes manifiesten lo contrario. El caso de Colina tiene 80 y Sainz tiene 95. Para el caso del compañero que no está, si él quiere mejorar ese 50, pues deberá hacer él grabarse y enviarnos la presentación, porque ya no va a tener más. Es decir, deben crear una clase en un encuentro sincrónico para él solo en Zoom y grabarse haciendo la exposición. De esa manera pues vamos a ver su rostro y también vamos a ver la presentación que va a exponernos. Puede usar la misma presentación que ustedes usaron, pero pues él deberá hacer la sustentación del tema porque no estuvo en la clase
para acompañarles a ustedes en la sustentación. Por lo tanto, no podemos darle la nota de un expositor cuando no ha estado exponiendo. Muy bien, sigue entonces en ese orden de ideas Kevin Higuera. Kevin, ¿me escucha? Hola, Kevin. Prende el micrófono, prende el audio. Profe, lo que pasa es que se me había silenciado el micrófono porque mi familia está haciendo bulla. Pues tenía una cosa muy importante sobre una difusión del humanismo. Y dentro de la imprenta venía la emigración de sabios griegos, la investigación de la invención de la imprenta, las acciones de los mecenas, las universidades y las escuelas. Ok, gracias por los detalles. ¿Tiene el compañero de Kevin? No, ya se la llevo. Pues me dijo que no se lo ahorita le decimos que para acá para acá le llevo dos. La pasta ahí para. No sé quién está escribiendo porque no se identifica. Bueno, ni Kevin ni el compañero dan luces de, entonces los dejaremos con cero. Pasaremos al siguiente grupo. De los que estaban pendientes. Y bueno, Kevin ya, este no. Kevin. ¿Sí?
Higuera no pasó. Jiménez no respondió tampoco. Y nos faltaría entonces el grupo de Sierra Valerie. Valerie Sierra, ¿me escucha? Bueno, queda un minuto para que se corte, así que vamos a cerrarlo y vamos a volver a ingresar. ¿Está brisando? Sí. No, yo tengo internet normal, no sé ustedes qué fue lo que hicieron allá, que el uno bloqueó el micrófono, que el otro bloqueó el video, que el otro empezó a escribir como loco allá en el chat. Profe, ¿se le ha ido el internet? A usted el que le está yendo el internet, no a mí. No, no, profesor, pero nosotros no le escuchábamos nada. Bueno, Juan Camilo, porque Sierra no llegó. ¿Quién es su compañero? Juan Pablo Talero y Juan Andrés Talero. Ah, bueno, están los tres, entonces vamos a ir con ese grupo. Juan, Luego seguimos nosotros. falta un grupo antes de ir con los que ya les habíamos dado opciones. Nosotros, ¿qué No, va Talero, Vamos nosotros. Juan Camilo y los hermanos Talero. Después entonces sí pueden seguir ustedes. Notan, esto es lo que pasa cuando ustedes hacen mal la carga de los archivos. El profesor no puede tener acceso a los archivos. Porque solo así no entrega bien la tarea.
Entonces voy a buscar a ver si quién otro Profe, lo, ya se le descargó. quién otro lo subió. Profe, ya se le descargó, mire, y dice, en la esquina del lado izquierdo dice, le descargó usted. Sí, pero es probable que ni abra. No, toca deja de juego. Y que vaya, Ay, no, no me cabe. ¿Qué fue? mire, Pensaba que se había salido, perdón. ya deje de entregar. Ahí vuelve a entregar. Ya lo mandé hartas veces y no. ¿No deja abrir, profe? No puedo abrirlo. Súbalo otro, los dos compañeros, entonces mándelo al otro para que lo suba. Juan Andrés, mándeselo a Juan Andrés. Bueno, mientras este grupo nos arregla esta dificultad que hay ahí, vamos con Gabriela Valencia. ¿Profe, no seguían a nosotros? Primero están los que nunca han pasado y después los que están pendientes. Los que no han tenido oportunidad son los primeros que van y luego sí ustedes. Gabriela, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Estás lista? ¿Quiénes son los de tu grupo? Valerie Sierra. Valerie Sierra, no ha llegado. Ah, sí. Sí, ya. Está bien, listo. Notan, vean la diferencia. Estos sí abren. Así es que necesitamos que sean todos. No generen complicaciones. Bueno, entonces pueden empezar. Les voy pasando la diapositiva. El tema que nos tocó a nosotros fue el cambio en el pensamiento de la moderna. Profe, no le escucha nada. No sé, apagaron los micrófonos. Darila, prenda el micrófono. Ya lo tengo encendido. No ha compartido pantalla. Deben mantenerlo encendido mientras estén exponiendo. Porque para yo volverles a encender el micrófono, pues me toca salirme de ahí para poderles dar audio. Listo. El tema que nos tocó a nosotras fue el cambio en el pensamiento de la edad moderna. En el siglo XV inició un renovado interés por la cultura grecorromana, porque para muchos pensadores y artistas, las obras de la antigüedad clásica resumen la percepción de la creación humana por lo cual debíamos años para De séptimo. Una nueva corriente de pensamiento. Los humanistas se caracterizan por lo siguiente. Consideraron que el ser humano fue el centro del universo. En esto se distinguían en los pensadores de la Edad Media, que opinaban que Dios ocupaba un lugar central. admirar la cultura de los antiguos humanos. Los humanistas aprendieron latín, ¿El séptimo quién? Dana. Mira, Dana. Mal. Conmigo va mal. Dana va mal.
Aquí estoy en clase y hoy por lo menos no se conectó. Enfrentaron la tradición medieval, la enseñanza medieval se basa en la memorización de compendios y resúmenes. En el Renacimiento se despertó un profundo interés por el análisis y el estudio directo de las obras latinas, griegas y medievales, que se sometieron a una crítica restringida. Señora. ¿Listo ya? ¿Puedo seguir la otra? Sí. Ok. Precursores del humanismo. En el siglo XIV, algunos erudicos iniciaron el estudio de textos antiguos y rescatar las formas de la sociedad. Sus obras perspectivan la construcción de la razón humana y el desarrollo de un pensamiento más crítico. Principales logros. Dante Alighieri, 1265 a 1321. Fue el primero en buscar una armonía entre la tradición religiosa cristiana y la sabiduría clásica. Su producción literaria llegó a su máxima expresión con el poema titulado La Divina Comedia. Un incansable estudioso del manuscrito antiguo. Hasta Petrarca, él retomó a lo clásico, significó la búsqueda de la pureza literaria de los autores grecolatinos, escribió obras en latín, África e italiano, el continente. Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375. Tuvo gran interés por el conocimiento y divulgación de los antiguos, por ello dejó testimonio de lo que la sabiduría en los escritos clásicos. Su obra más destacada fue el Decameron, escrita en latino y no menciona temas religiosos o teológicos. Erasmo de Rotterdam, 1466 a 1536. Trató de conciliar el entorno humano con la sabiduría clásica. En su obra más importante, Elogio de la locura, manifestó la crisis moral de la Iglesia. Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527. Es considerado el creador de la ciencia política moderna. En su obra más importante, El Príncipe, Ella no estuvo en la clase del lunes y tampoco entró y leyó las instrucciones porque hay una clase extra para hoy. Recurriendo a casos del mundo político de su época. Más 438 a 1535. Moro hizo una profunda reflexión sobre la situación de su sociedad. Su obra Utopía es un verdadero tratado de crítica social que describe una sociedad en la cual sus habitantes gozan de una vida de felicidad, sin las desigualdades económicas que genera la propiedad privada. Gracias por su atención. Gracias a ustedes por darnos estos detalles en relación a esta importante temática que les correspondió acerca del pensamiento, ese cambio que hay y que obviamente propulsan los escritores a través de sus obras, y muchas de ellas pues son las llamadas obras clásicas de la literatura, que nos invitan a leer en el área de español, que usted léase la Divina Comedia,
que es importante que aprenda acerca de esto, que se lea la obra de El cocinero, porque allí encontramos detalles que nos ayudan a comprender entonces todo lo que fue ese cambio histórico que hubo. Y ya a nivel de filosofía, entonces tenemos esta, que es la de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, que es una obra también política, entonces tiene que ver también en ese aspecto para entender el cambio que hubo, porque él fue uno de los pensadores que ayudó a sentar las bases del Estado moderno como lo conocemos hoy. Entonces, gracias por compartirnos estos detalles. La nota para ustedes sería 9. Valencia y Sierra. Recomendaciones para la presentación, por ejemplo en esta pudieron haber acomodado el texto en este sector para que se viera mejor y poder así entonces aprovechar el espacio. No puede jugar con eso para también aumentar un poquito más el tamaño. Y así igual aquí también mire que les quedó espacio sobrante, pudieron presentar el texto más grande. Además sí, está bien pues ilustrado, bien acompañado. Igual este también, entonces en vez de alargar el texto aquí, pues acortarlo hacia este lado para que el texto se desplace aquí. Tienen que aprender a jugar con las imágenes y los textos para que se vean bien, para mejorar las presentaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a ir entonces con... Juan Pablo ya le envió a Juan Andrés. Y Juan Andrés ya la subió. Espere, recargo aquí a ver. Voy a recargar aquí a ver si ya tenemos la presentación. Juan Andrés. A ver. Ok, aquí está. Lo mismo. No, pero usted metió con la de Juan Pablo, esa es la de Juan Andrés. Ah, ok. Sí. Juan Andrés. ¿No? Bájalo. Aquí está. Está debajo de David. Ya la vi. Ahí. Profe, lo tiene que descargar. Pero ¿para quién lo manda así si le estoy dando a descargar y tampoco abrió? Hoy ya lo abrió y no le leyó, ya lo abrió. Ustedes no se dieron cuenta, lo descargó y lo abrió y no le leyó. Y ahorita nosotros lo hicimos y no funcionó. Ah, pues porque cada quien con sus cosas. Oh, Porque yo se lo mandé a Juan Andrés, él lo descargó y abajo lo abrió y se le descargó todo completo, todas las imágenes y todo eso. Es que no lo mande así, cárguelo ahí. O sea, a la hora de entregar, usted cárguelo para que él quede ahí guardado. Usted vio cómo fue con la de Valerie y la de Gabriela, que salen aquí. Es así que tienen que enviarlo. mi profe, En mi computadora no me aparece para descargarlo. Juan Pablo, entonces arreglamos lo mejor porque si eso no puede, entonces ¿cómo van a hacer? Ya. Bueno, nos da paso a nosotros, por favor. Listo. Mientras eso, arreglen bien para es que no sé si es que lo están subiendo a Drive, súbalo directamente ahí, cargue el archivo ahí directo. Bien, Farinango, ¿dónde está César?
trabajo, yo lo entregué abajo. César, Ahí estoy buscando, yo lo entregué. César, aquí está. Muy bien, Listo, profe, empiezo yo. Davinson, sigue después, hágale. listo, dele. Listo, entonces, talleres sociales de la revolución de la imprenta. La revolución de la imprenta. Historia del libro. La revolución de la imprenta se considera imprenta cualquier medio mecánico de producción de textos, una serie mediante el empleo de tipos móviles, foto a la izquierda de estas líneas. Es diferente a la xilografía grabada en madera sobre una cinta. La revolución de la Internet. La gran revolución de Internet, la idea de descentralizar los sistemas informáticos, se dio en el desarrollo a partir de mediados de los 90, de una red que ya une ya casi la mitad de la población mundial, que ha dado lugar a una nueva sociedad, la digital. Y la biografía del creador del Internet. Timothy Tim, John Berners-Lee, Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955, conocido como Tim Berners-Lee. Es un científico de la computación británica conocido por ser el padre de la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. Biografía del creador de la imprenta. John Gutenberg fue el orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta. Con tipos móviles modernas, su trabajo más reconocido de la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer libro impreso con tipografía móvil. Gracias. Ok, bueno, les faltó ilustrar estas diapositivas y detallar más acerca de la imprenta, de qué libro, además de la Biblia, que otros libros se imprimieron y generaron esos cambios de revolución. Así que les daríamos una nota de Buenos días, profe. 8. ¿Quién? Buenos días, profe. Es como la mamá de Juan Pablo y Juan Andrés. Sí, buenos días. Profe, es que me están diciendo que no puedes abrir el archivo No de puedo la abrirlo. exposición. Ya, el archivo me sale para descargar, ya lo intentamos descargar y no me deja abrir tampoco el PowerPoint. La verdad no sé por qué se presenta eso, porque la verdad yo fui la que se lo ayudó a cargar a ellos ayer. Listo, profe, siga con nosotros entonces. Profe, Listo, estábamos dándole las notas a ustedes. a mí, profe, a mí, Davinson. Davinson y Otávalo. Entonces le estaba explicando lo que Que nos hace más falta presentación. sí, que a él le incluyó más contenido, más relación en referencia al elemento que están presentando allí. Y entonces, en relación a la imprenta, que son los temas directos que están presentando, haber buscado, o sea, haber ampliado un poco el tema para ver qué otros libros fueron los que generaron ese cambio a partir de esa imprenta. ¿Listo? Y pues un poquito quizás de unas imágenes que hubieran podido colocar de Google, porque usted encuentra bastantes imágenes ahí para ilustrar ese tópico. Así que Listo, profe, gracias. tenerlo en cuenta para futuras presentaciones. Entonces les doy 8.5 en ambos casos.
Listo, profe, gracias, gracias. Bueno, pues. Ahí está Otavalo. Y bueno, ay. Entonces este ya. Ok, Juan Andrés Talero. Juan, ¿estás por ahí? Juan Camilo, Juan Talero, Juan Pablo. Señor, Aquí el archivo acaba de abrirse el PowerPoint que habíamos dejado hace rato pendiente. Ya abrió. listo, ya abrió. Entonces, espera, miro, ahora no sé qué se me hizo aquí. Ok, aquí. Nos queda ¿cuánto tiempo? 8 minutos. Bueno, sí, sí alcanzan. ¿Tienen visión? Hola. España del siglo XVI. Durante el siglo XVI España alcanzó un poder hegemónico sobre Europa bajo los reinados de Carlos I y Felipe II. En España en el siglo XVI tuvo una gran influencia en distintos continentes. Durante el siglo XVI España alcanzó un poder hegemónico sobre Europa bajo los reinados de Carlos I y Felipe II en España. Profe, pásela. Ya se la pasé. Profe, ¿la puede pasar? Ya se la pasé a el imperio de Carlos I. Sí, ya la leyó Juan Pablo. Ok. Durante el siglo XVI España alcanzó un poder hegemónico sobre Europa. Bajo los reinados de Carlos I y Felipe II en España en el siglo XVI tuvo una gran influencia en distintos continentes. Profe, pásala. Ya le di a la siguiente. No, ahí todavía me aparece. No aparece. Aquí ya me aparece la época de Felipe II. No, nosotros todavía aparece en España del siglo XVI. Espera. Entonces no la llevemos a pantalla completa. Aquí, así. Ya Juan, hablo. Ahí. Sí, profe. Vamos en las bases de la hegemonía española. Más arriba. Más arriba, aquí. En 1519 los dominados de Carlos I
comprendían España y sus profesiones americanas. El monarca español fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y adoptó el nombre de Carlos V. Este monarca intentó concretar un ideal que tenía orígenes medievales. Y Carlos I, como la habían nombrado Carlos V, el Imperio de Francia no le aceptó ese nombre, el de España. Ok. Siguiente. La economía española. La mayor parte del siglo XVI, la economía española fue uno de los motores de la expansión europea. El crecimiento español se basó en el monopolio de comercio con su imperio colonial. La época de Felipe II. Al igual que su padre Felipe II se propuso a sustentar el centralismo era monárquico, contener el fortalecimiento de Francia y detener el avance de los otomanos y protestantes, trascender a los franceses y obligarlos a abandonar sus pretensiones sobre Italia. Listo, no hay más. Gracias por su atención. Bien. Recomendación para la elaboración de la presentación. Y recuerden aumentar el tamaño del texto, eso es importante. Pero quizás la mayor recomendación que les voy a dar es no use mayúscula sostenida en toda la presentación. Cuando nosotros trabajamos a través de las presentaciones, cuando nosotros usamos la letra en mayúscula sostenida todo el tiempo, equivale a ser grosero con las personas o a estarles gritando. Entonces, por eso se recomienda nunca, bajo ninguna circunstancia, usar toda la presentación la mayúscula. Está bien que la utilices para los títulos y también quizás para resaltar alguna idea dentro de la presentación, pero no toda la presentación. ¿Listo? Ténganlo en cuenta para futuras exposiciones, futuros arreglos que tengan que hacer. Y por aquí le vi, bueno, al revisar que aquí hay un error de transcripción, que se les fue le falta una letra y está pues mal escrito. Y aquí igual otro error de digitación, entonces tienen dos palabras extrañas. Y en esta otra aquí también tienen un error de separación, entonces A va separado de los. Entonces revisar esto. Y cuando terminan las ideas debe haber un punto final. Esas son así las recomendaciones. El tema tiene buen contenido, ha desarrollado buenos aspectos. Recuerde también que cuando se utilizan los nombres de personas de Felipe V, Luis XVI, Luis XIV, no usamos números arábigos, sino que usamos numeración romana para usar el título del nombre. Entonces tenerlo en cuenta. Eso es una regla de las ciencias sociales. ¿Listo? Entonces les doy 90 a los 3. Listo, profe, gracias. Entonces ya podemos ir al... Sí, porque ya